Bueno, el comando que vamos a empezar a trabajar a partir de hoy es el comando array. El comando array, que significa matriz, lo que hace o lo que permite es crear copias de objetos ordenados según un patrón o según una forma. ¿Ya? Existen tres tipos de array, que son el array rectangular, el array path o array camino y el array polar. El array rectangular, que es el primero, distribuye las copias de los objetos teniendo en cuenta una cantidad de filas y de columnas que el usuario le asigna. Es como si fueran a crear una tabla. ¿Listo? Cuando van a crear una tabla, normalmente la aplicación les pregunta cuántas filas y cuántas columnas quieren. En el caso del array rectangular pasa lo mismo. Solamente hay un objeto original, que en este caso pues es una especie de sillita, y se le dice que van a ser 3 columnas, y él hace 1, 2, 3 columnas, y se le dice que van a ser 2 filas, y él hace 2 filas. Lo otro que te pide es que determines el espacio de separación entre columnas y el espacio de separación entre filas para poder hacer el array. ¿Listo? El array camino lo que hace es que permite crear una copia de un objeto a lo largo de una línea o de una curva. Puede ser cualquiera de los dos. Obviamente tiene que ser un objeto abierto. Entonces él va a permitir crear un objeto a lo largo de ese camino o de esa curva o de esa línea. Y por último, el array polar, que ya hemos tenido la oportunidad de usarlo, es el que distribuye copias alrededor de un punto. ¿Listo? El array polar hace copias alrededor de un objeto. Entonces, en este caso muestra el ejemplo de una sillita alrededor de un círculo, que es como una especie de mesa, y lo que hace es que comienza a crear las copias alrededor de ese círculo. Ese es el array polar. Entonces, para no quedarnos solamente en la visualización y sin entender de pronto cómo se hace, vamos a pasar un momentico a AutoCAD, quitemos la cuadrícula, vamos a hacer una simulación rápida de una sillita. Entonces voy a decirle que voy a hacer un rectángulo y le digo que le voy a hacer una curvita muy pequeña y este va a ser mi rectángulo. Voy a hacerle una curva un poco más pequeña y voy a hacerle los bracitos. Entonces le digo que este va a ser un brazo y le digo que este va a ser un espaldar. Mírenlo aquí. ¿Listo? Y voy a hacerle esto acá al otro lado. Entonces, así de manera muy breve hago una silla, aunque no tenga medidas, pero pues ya hice la silla. ¿Listo? Entonces, miren lo que va a pasar. Con esta silla voy a trabajar. Voy a ir al comando array. Lo primero que tengo que aclararles es que el comando array, es el cuarto icono de la barra Modify. Lo van a encontrar normalmente acá a la derecha. Ese es el icono del comando array. Pero el icono del comando array tiene algo muy particular y es que es un botón desplegable. ¿Cómo hace un botón desplegable? Sí, es un botón que si tú lo presionas y lo tienes sostenido, no lo sueltas, te muestra las opciones que hay dentro de él. No es el único botón desplegable en AutoCAD. Este botón es desplegable. ¿Listo? Y hay muchos más. Este botón es desplegable. Tiene una barrita dentro de él. Y hay más aún. ¿Listo? Pero para no extendernos tantos, porque hay muchos más botones desplegables, con de pronto 2, 3, 4, 5, 10 iconos. Miren, ese de acá también es desplegable. Entonces vamos a hablar solamente de array. Array es este. Y cuando yo le doy clic sostenido, me muestra 3 tipos de array. El primero es el rectangular array. Y lo que hace es que permite crear copias por filas y columnas. El segundo es el path array, que es el del camino. Permite crear copias a lo largo de una línea. Y el tercero es el polar array. Permite crear copias alrededor de un punto. Entonces vamos a empezar con el rectangular. ¿Listo? Voy a darle clic, vengo acá sostenido, sin soltarlo, y lo suelto en el que quiero utilizar, que es el rectangular. ¿Listo? Cuando yo le digo que quiero utilizar el array rectangular, él me dice que seleccione el objeto. O sea, aquí es donde yo capturo este objeto, le doy Enter y él me comienza a generar esto así de manera aleatoria. ¿Por qué digo aleatoria? Porque él ya tiene unas opciones predeterminadas, pero no significa que son las que vayan a quedar. ¿Listo? Con el simple hecho, voy a devolverme, con el simple hecho de seleccionar el objeto, él ya me muestra una cantidad de copias, pero no significa que sean las que yo quiero. ¿Listo? Miren, array, selecciono el objeto,
le doy Enter y cuando le doy Enter él ya crea una cantidad de copias. De hecho, crea 4 columnas y 3 filas. Pero si yo quiero menos columnas y menos filas, lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? En la parte de abajo hay una opción que se llama columnas y hay una opción que se llama filas. Columns, ya, obviamente es columnas. Rows es filas. ¿Listo? Entonces, ustedes aquí determinan la cantidad de columnas y aquí determinan la cantidad de filas. Columna es vertical, columnas son las verticales, las que van hacia arriba, y filas horizontales, las que van hacia la derecha. Ok, entonces vamos a hacerlo primero aquí, en columnas. Dice que por defecto tiene 4, por eso aparecieron 4. ¿Listo? Pero lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar simplemente como para que ustedes vean cuántas van a aparecer. Voy a colocarle 6. Y le doy Enter. Miren que ya aparecieron las otras 2 columnas más. ¿Listo? Después de darle 6, él les muestra una distancia de separación entre columnas. Mire que esa distancia es la separación que hay entre columnas. Dice que es de 2239. No la voy a cambiar, la voy a dejar ahí, pero ahorita les explico cuál es esa distancia. ¿Listo? 2239. Si pueden, memorícenla. Esa es la distancia de separación que hay entre columnas. Eso quiere decir rápidamente, para no extendernos, que esa es la distancia que hay de este lugar al mismo lugar de la siguiente silla. ¿Listo? De este lugar, ya, digamos que es de este brazo, al mismo brazo, pero de la siguiente silla. Esa es la separación. ¿Listo? De columnas, porque de filas es de abajo hacia arriba. Entonces dice que están 2239, por favor ténganlo en cuenta. Ahorita vamos a retomar esa medida. Cuando yo le doy Enter, él vuelve al menú anterior donde yo le seleccioné columnas y cambié 4 por 6. Ya, estaban en 4 y las dejé en 6. Ahora voy a ir a filas. Rows es filas. Le doy clic, me dice que tiene 3 filas. Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a colocar, ¿cuántas filas le pongo? Voy a ponerle 5 filas. Entonces voy a ir aquí y le coloco 5 filas y le doy Enter. Y me dice cuál es la separación entre filas. 1897. ¿Listo? 1897 es la separación entre filas. No lo voy a cambiar, lo voy a dejar ahí. Entonces, cuando ya haya hecho la cantidad de columnas y la cantidad de filas y no vaya a hacer nada más, simplemente le doy Enter, el comando termina y acabo de obtener 6 columnas y 5 filas. ¿Listo? Ese es el comando array rectangular. Acabo de hacer que un solo puesto parezca un salón de clase con muchos puestos. Acabo de hacer que una sola silla se convierta en un auditorio con muchas sillas. ¿Listo? Entonces simplemente determiné la cantidad de columnas, que son 6, y la cantidad de filas, que en este caso son 5. ¿Ya? Vamos a copiar esta sillita. Espérense, yo hago una captura aquí rapidito. Y voy a copiar esta sillita al lado de acá para hacer el segundo ejemplo de array rectangular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar array rectangular de nuevo. Vuelvo y selecciono la silla. Vuelvo y le doy Enter y vuelven y aparecen 4 columnas y 3 filas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es que parezcan más filas de un salón de clase. Entonces voy a hacer que los asientos de adelante hacia atrás estén un poquito más pegados. ¿Listo? De adelante hacia atrás estén un poquito más pegados. Pero hacia los lados estén más separados para que la gente pueda caminar por el medio de ellos. Entonces, para lograr eso, perdón, yo corro eso para acá, me toca mover la distancia entre filas y distancia entre columnas. Pero la cantidad de columnas y la cantidad de filas van a seguir siendo las mismas. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a ir a columnas y le digo efectivamente que quiero las mismas 6 columnas. Y vuelvo y le doy 6 unidades y le doy Enter. ¿Listo? Pero cuando me dice que la separación es en 2239, se la voy a cambiar. ¿Listo? Yo no le voy a colocar la separación en 2239, se la voy a colocar en 3000. ¿Listo? Se la voy a aumentar. Entonces miren que la separación aumentó. ¿Listo? 3000. Ahora me voy a filas, que es esta opción, rows, y le digo que quiero las mismas 5 filas. 5 filas. Miren que ya aparecieron los 5 puestos de ahí para arriba. ¿Listo? Pero cuando me pide la separación, que es en 1800, le voy a decir que no la quiero en 1800. Le voy a decir que la quiero en, qué sé yo, 1100.
calculándole más o menos. Ojalá que no se me vaya a pegar. Y le doy Enter. Uy, se me pegó. Entonces, de nuevo, Enter, rows, 5 muy bien, pero no 1100, sino 1300 yo creo. Listo. Uy, no, ahí no se sienta nadie. Bueno, entonces, de nuevo, rows, 5 está bien, pero coloquémosle 1500, que quede un poquito más pegado, pero no tanto. Bueno, suponiendo que quedó bien, ya le di entonces la cantidad de columnas y la separación entre columnas, la cantidad de filas y la separación entre filas. Cuando yo esté conforme con lo que quería, simplemente le doy Enter y el comando array rectangular ha terminado. Les voy a comprobar dónde se miden las distancias. Entonces, por ejemplo, la de aquí, la distancia de aquí a aquí, vamos a ver, y la distancia de aquí a aquí. Se supone que del brazo al brazo deben tener 3000. ¿Listo? Los 3000 no es el pasillo por donde uno camina, no. La distancia de 3000 es del brazo al brazo. ¿Listo? De un lugar del mueble al mismo lugar del siguiente mueble. Entonces vamos a mirar cuánto mide este de acá. Como el número está muy pequeñito, voy a aumentarle el tamaño al número. Permítanme, yo hago la modificación para que ustedes, solamente para que ustedes vean la medida. No se vayan de pronto a confundir. Entonces vamos a colocarlo de 100. 200, a ver. Listo. Yo creo que ahí. Ok, miren. Entonces, miren que del brazo al brazo tiene 2239, mientras que acá quedó de 3000. ¿Listo? Ahora miremos de abajo para arriba. De abajo para arriba, de aquí a aquí, tiene 1897. La separación. De abajo para arriba, en este que modifiqué, creo que quedó de 1500. Mire, de 1500. ¿Listo? Él no mide el espaciecito que deja entre un asiento y el otro, ¿ya? O el espaciecito que dejó aquí para poder caminar, no. Él mide la distancia de separación desde un punto del objeto hasta el mismo del siguiente objeto. ¿Listo? Ese es el array rectangular. Ahora vamos a borrar. Dejemos solamente uno y les voy a explicar cómo funciona rápidamente el array polar. El array polar funciona creando copias alrededor de un punto. Entonces se le da array, lo sostiene, se viene hasta la opción polar y aquí lo sueltas. Seleccionas el objeto que vas a copiar, le das Enter, listo, marcas el punto alrededor del cual quieres que gire, entonces yo le digo que va a ser aquí, le doy clic, clic, y por defecto aparecen unas copias, ¿listo? En este caso aparecieron 6 muebles. Ustedes vienen a la opción Items, que es el número de objetos, y dice que está en 6, pero usted puede mermarlo, usted puede decirle que quiere 4, ¿ya? Y miren que aparecen 4 sillas, ¿listo? De hecho, usted puede utilizar un círculo antes de hacer el array. Yo puedo decirle que voy a hacer un círculo aquí, espérense, yo hago un círculo, voy a moverlo, voy a colocar la silla como si estuviera ahí pegadita al círculo, como si fuera una mesa redonda, le doy array, selecciono el mueble, Enter, marco el centro. Cuando aparezcan los 6 ítems, usted puede cambiarlo. Usted puede decirle, no, yo nomás quiero 5. O puede cambiarlo, decirle, no, es que yo quiero 10 sillas. ¿Listo? Y aparecen las 10 sillas alrededor. Eso ya es cuestión de gustos. Tiene que tener muy claro a dónde va a ser el punto, porque si usted, en vez de marcar el centro aquí, se equivoca y selecciona esto y marca el punto por acá, pues las copias van a salir al revés. ¿Listo? Ellos giran alrededor del punto que usted marca como centro. Y por último, y para terminar, array path, que es array camino. Array camino, pues es muy poco empleado, pero igual se explica de la mejor manera. A ver, usted puede crear un arco, ya, puede crear cualquier superficie, puede hacer una línea, puede hacer una irregular si quiere. Voy a tratar de hacer una irregular aquí rapidito. ¿Listo? Y voy a hacer eso aquí y voy a hacer eso. Es una línea irregular. ¿Listo? Entonces yo puedo decirle, copiemos este y copiémoslo acá. Listo. Yo puedo decirle que quiero hacer un array path, que es array camino. Le digo que voy a seleccionar este objeto, ¿ya? Le doy Enter. Y luego él me dice que seleccione el path o la curva y le digo que es este. Y él hace copias a lo largo de eso.
Obviamente usted puede cambiar la cantidad de ítems, puede cambiar la distancia de separación, puede cambiar lo que quiera entre ellos. ¿Listo? Vamos acá con array path y seleccionemos este. ¿Listo? Le doy enter y luego selecciono el path que es ese y van a notar que él va haciendo copias alrededor de eso. Ustedes pueden hacer que de pronto la rotación del objeto se mantenga, que estén alineados o no. Por ejemplo, aquí dice que está alineado. Yo le puedo decir que no. Y entonces ellos van a quedar todos mirando para abajo. ¿Listo? Pueden hacer que de pronto la distancia de separación entre un objeto y el otro aumenten. Entonces, esa es la opción de array path. ¿Listo? Hasta allí hemos visto las tres explicaciones. La explicación de array rectangular, que nos pide filas y columnas. La explicación de array path, que básicamente nos permite copiar objetos a lo largo de una línea o una superficie. ¿Listo? Y de array rectangular, que por supuesto nos permite crear copias alrededor de un punto. ¿Listo? En la próxima clase vamos a empezar a trabajar ya definitivamente con los ejercicios que nos permiten pues, poner en práctica estos comandos.